Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar del tejido óseo. El tejido óseo está compuesto de osteocitos, que es la célula madura del hueso, y matriz extracelular mineralizada, que nos va a brindar sostén y protección. La matriz extracelular mineralizada produce que el tejido sea duro y por ende el tejido óseo nos va a proporcionar protección y sostén. Esta mineralización está dotada por fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. También tenemos colágeno tipo 1 y 5. El colágeno tipo 1 está en mayor cantidad y el 5 en menor cantidad. Estas moléculas van a constituir hasta el 90% del peso total de la matriz extracelular. También tenemos la sustancia fundamental como componente de la matriz. Esta está compuesta de macromoléculas de proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y proteínas dependientes de vitamina K. Aquí se incluye la osteocalcina, que captura el calcio en la circulación y estimula a los osteoclastos en el proceso de remodelado óseo. Hay diferentes tipos celulares en el hueso, entre ellas están las células osteoprogenitoras, que se van a diferenciar a osteoblastos. Nosotros podemos entender este proceso de diferenciar en convertir. Se va a convertir en un osteoblasto. Esta va a estar secretando matriz extracelular. Sin embargo, hasta que esa matriz extracelular lo esté rodeando, como lo podemos ver en el corte histológico, se le va a llamar osteocito, y osteocito es la célula madura del hueso. También hay presencia de otras células como los osteoclastos, que son células de resorción ósea, es decir, estos osteoclastos van a estar comiendo, eliminando tejido óseo, en caso de que haya sido dañado o en caso de reparación. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's different. También tenemos células de revestimiento óseo que van a permanecer en la superficie cuando no hay crecimiento óseo. A continuación tenemos una imagen que nos muestra cada célula que les mencioné, como las células de revestimiento de color rosado, los osteoblastos, que es la célula inmadura que apenas está secretando su matriz, las células osteoprogenitoras, que recordemos que estas se convierten a osteoblastos, y posteriormente los osteoblastos maduran y se convierten en osteocitos. Los osteocitos van a estar presentes en la parte profunda del hueso compacto. En las próximas diapositivas les voy a explicar lo que significa hueso compacto y hueso trabecular. También tenemos osteoclastos, que son los que van a estar comiendo el hueso en caso de que sea dañado o que haya una reparación. En esta imagen también podemos observar a qué nivel del hueso se van a encontrar cada célula, pero ya lo vimos en la imagen pasada. El osteocito ya está metido más profundo en el hueso compacto, el osteoblasto está en la superficie y el osteoclasto ya se está acercando más a hueso trabecular. Vamos a tener dos regiones en el hueso. Una región de hueso compacto o denso y otra región de hueso esponjoso o trabecular. El hueso esponjoso trabecular es el zoom que se muestra en pantalla. Son esas como pareciera que son fibritas de hueso, pero no, les vamos a llamar trabéculas. Esas constituyen al hueso esponjoso y entre esos hoyitos que dejan esas mismas trabéculas van a pasar vasos sanguíneos, nervios, también va a haber tejido adiposo, pero de eso hablaremos más adelante. Y la región de hueso compacto es la que está seguida de esa región trabecular, es decir, la que se ve más lisa, sin trabéculas y que está a las orillas del hueso. Esa región se le llama hueso compacto o denso y es donde se encuentran los osteocitos, que es la célula madura. Como les mencioné, en el hueso vamos a tener tejido óseo,
tejido hematopoyético, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios, y cartílago hialino, en dado caso que el hueso forme parte de una articulación sinovial o también llamada articulación móvil. Hay diferentes clasificaciones de huesos según su forma. Nosotros tenemos huesos largos donde la longitud es mayor. Tenemos una diáfisis y dos epífisis. Un ejemplo de ello sería la tibia y los metacarpianos. También tenemos los huesos cortos donde sus tres dimensiones están casi iguales. Un ejemplo de ello serían los carpianos de la mano. Los huesos planos constituyen a huesos que son delgados y anchos, como los huesos del cráneo y el esternón. Y también tenemos huesos irregulares que no entran en ninguna de las clasificaciones que les mencioné, como por ejemplo las vértebras y el hueso etmoides. En esta imagen podemos observar un hueso largo. En él se encuentra un cuerpo llamado diáfisis, que es la parte más larga, y dos extremos expandidos que reciben el nombre de epífisis, que son esas regiones en nuestros extremos. La superficie articular de la epífisis va a estar cubierta por cartílago hialino, y también tenemos una porción entre la epífisis y la diáfisis que le vamos a llamar metáfisis. Y en la cavidad medular vamos a encontrar que va a estar ocupada por médula ósea. Un dato muy evidente que podemos observar en esta imagen es que en la diáfisis, como podemos ver, tenemos más hueso compacto que hueso trabecular. Y si nos vamos a observar las epífisis, tenemos muy poquito hueso compacto y muchísimo hueso trabecular. Entonces, estos datos son más que nada importantes para entender la anatomía del hueso. En la superficie externa de los huesos vamos a tener que están cubiertos por periósteo. El periósteo es una capa de tejido conjuntivo fibroso y van a estar cubiertas por esta capa, excepto en las regiones en las que se articulan con otro hueso. El periósteo también va a poseer fibras de colágeno, a las que les vamos a llamar fibras de Sharpey. Estas, como las podemos ver en la imagen, se van a continuar con fibras colágenas de la matriz extracelular. Ahora hablemos de las cavidades óseas. Aquí encontramos el endostio, que prácticamente el endostio es una capa de células de espesor, y pues esta capa va a estar compuesta de células osteoprogenitoras, que ya hablamos muchísimo de ellas, y van a ser las que se van a diferenciar a osteoblastos, para que estos osteoblastos posteriormente maduren y se conviertan en osteocitos. También es importante mencionar que en el hueso trabecular o hueso esponjoso vamos a encontrar médula ósea roja, que van a ser células sanguíneas, vasos sanguíneos que van a estar por ahí pasando. Y también médula ósea amarilla, que corresponde a tejido adiposo, como lo podemos observar en la imagen. Otra de sus clasificaciones es mediante su nivel de madurez. Tenemos hueso maduro y hueso inmaduro. Comencemos describiendo el hueso maduro. Este va a estar compuesto por osteonas, o también llamado sistema de Havers. Las osteonas, identifiquémoslas en pantalla, están compuestas por varias laminillas concéntricas. Si podemos ver que estas laminillas están en forma de círculo y van de un círculo más grande, luego sigue otro círculo más pequeño y así hasta que hacen un túnel en medio por donde están pasando vasos sanguíneos y nervios. A toda esta estructura se le llama osteona, y al conducto por donde pasan estos vasos sanguíneos es el conducto de Havers. También vamos a tener conductos de Walkman, que estos vienen desde el endostio y desde el periósteo. Vienen perpendicularmente y, como podemos observar, se van a unir al conducto de Havers. Aquí tenemos otra imagen de hueso maduro donde podemos observar las osteonas, las laminillas que forman a estas osteonas, estas laminillas concéntricas, el canal de Havers, que es pues el túnel de la osteona, también los canales de Walkman, los vasos sanguíneos, y lo que más me interesa que identifiquen es la osteona que se presenta en el corte histológico. Aquí tenemos pues el canal de Havers, así se ve en las laminillas, el canal de Havers, todas las laminillas concéntricas que lo constituyen, y
lagunitas donde va a estar el osteocito, porque recordemos que cada osteocito va a estar en una laguna. Ahora hablemos del hueso inmaduro. Este se forma primero en el esqueleto de un feto. No tiene un aspecto laminillar organizado como lo habíamos visto en el hueso compacto maduro, que están bien definidas estas laminillas. También tenemos células distribuidas aleatoriamente y la matriz con más sustancia fundamental que se va a teñir con más fuerza con hematoxilina. Aquí tenemos una imagen que se presenta y podemos observar la gran diferencia entre un hueso compacto maduro y un hueso compacto inmaduro. Recordemos que en un adulto el hueso que predomina es el hueso compacto maduro. Aquí podemos ver un corte histológico de cómo usan las diferencias entre un hueso compacto inmaduro, que no se pueden observar las laminillas concéntricas, las células distribuidas aleatoriamente, sin un orden, y en el hueso compacto maduro observamos las ostionas, pero también las lagunitas donde están los osteocitos. Los osteocitos son todos esos puntitos morados que estamos viendo, y las lagunas es la parte blanca circular, no los círculos grandes, que esos círculos grandes son los conductos de Havers por donde están pasando los vasos sanguíneos. De hecho, ahí podemos observar algunos eritrocitos. Pero en las laminillas concéntricas hay los osteocitos. Esos son, no los confundamos. Al inicio de este video habíamos hablado de las células osteoprogenitoras. Estas se diferencian de las células mesenquimatosas, porque las células mesenquimatosas se pueden diferenciar en casi lo que quieran, en diferentes tipos celulares, como los adipocitos, los condrocitos, células musculares, entre otros. Pero en este caso, las células mesenquimatosas se diferenciaron o se convirtieron en células osteoprogenitoras. Y estas células osteoprogenitoras, por medio del factor fijador central alfa o factor de transcripción 2 relacionado con RUNT, van a diferenciarse en osteoblastos. Las células osteoprogenitoras, como ya lo hemos visto en varias imágenes, van a encontrarse en la superficie externa e interna de los huesos. Y en el microscopio las vamos a observar como células aplanadas, pálidas, con un núcleo alargado y un citoplasma acidófilo. Finalmente vamos a hablar de los osteoblastos. Esta es la célula formadora de hueso, secreta matriz ósea no mineralizada, aún porque recordemos que sí se va a mineralizar posteriormente cuando ya se vuelva un osteocito, ¿verdad? Entonces, esta matriz ósea no mineralizada se le llama osteoide. También va a estar secretando colágeno tipo 1 y osteocalcina, que es una proteína fijadora de calcio. Recordemos que el calcio es muy importante en el hueso porque mantiene nuestros huesos fuertes. En el microscopio se pueden observar estas células como células cuboides en forma de cubo, y su citoplasma va a ser muy basófilo, como lo podemos observar en las imágenes de los cortes histológicos. Tenemos que su citoplasma se ve muy moradito, y moradito significa basófilo. Entonces, ahí lo tenemos. Muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjala en los comentarios y yo te la responderé.